madre todavía. Parece una broma cósmica saber que este sea, probablemente, el único lugar donde mi historia se tome en serio. No busco convencerlos, no publico esto para eso. Porque la mayoría leerá lo que viene y no pensará nada al respecto. Y espero que así sea. De verdad lo espero. Pero para esos pocos desafortunados que estén pasando por lo mismo, bueno, ahora sería un buen momento para rezar. Hay tanto que no puedo explicar. Tanto que no entiendo. Pero lo intentaré. ¿A poco ustedes no lo harían? Nunca antes había intentado escribir así, pero simplemente voy a seguir mi instinto y soltarlo todo de una vez. Necesito sacarlo todo. Como una especie de terapia, supongo. Créanme o no me crean. Lo único que importa es sacar esto de mi sistema. No recuerdo la última vez que mi madre faltó a nuestras cenas familiares. Aunque vive a varios pueblos de distancia, siempre manejo hasta allá cada semana para pasar el día juntos. Pero ir allá es más que nada idea suya. Es como si tuviera miedo de salir de nuestro pueblo natal o algo así. No sé, es terca a más no poder, incluso más que yo. Le he dicho una y otra vez que se venga a quedar a mi departamento, pero siempre se niega. Ni siquiera lo duda o se toma el tiempo para reconsiderarlo. Es una mujer mayor de ideas fijas que disfruta de su espacio. Al final, supongo que no tiene nada de malo. Mi madre se está haciendo vieja, pero nunca se queja del dolor. Sin embargo, puedo notarlo en su forma de moverse, andando de aquí para allá por las habitaciones. Por eso contraté a una cuidadora, aunque sabía que odiaría la idea. Al principio, al menos. Alguien pasa por la casa varias veces a la semana para ayudar con los mandados y otros quehaceres, lo cual parece animarla. Sé que está agradecida, aunque nunca lo diga directamente. Mi madre y yo siempre fuimos cercanos, lo seguimos siendo. Incluso de niño, éramos inseparables. Era mi mejor amiga. Ahora me llama y hablamos por teléfono durante la semana, le gusta ponerme al tanto de las cosas que me pierdo mientras no estoy. También me pregunta constantemente cuándo voy a volver a casa. No importa cuántas veces le diga que mi trabajo queda demasiado lejos, sigue insistiendo en que busque algo más cerca. Pero ese pueblucho dormido no tiene nada que ofrecerme. Ya no. Tampoco era de las que escatimaban en nuestras cenas de los domingos. No importaba cuántas veces le dijera que con una comida sencilla bastaba, ella me callaba con una sonrisa amable. Por eso, cuando dejé de tener noticias suyas la semana pasada, me preocupé. Naturalmente, uno piensa lo peor. Tal vez se cayó y se lastimó, o quizá alguien entró a la casa e hizo quién sabe qué. Mil escenarios pasaban por mi mente. Por suerte, el sheriff local es un amigo de la preparatoria, así que le pedí que pasara a echar un vistazo. Esa misma noche me llamó diciendo que mi madre se veía cansada, pero que por lo demás estaba bien y que me llamaría. Bueno, pasaron las horas y seguí sin saber nada de ella. Para ser completamente honesto, en ese momento estaba más enojado que aliviado. No respondía ninguna de mis llamadas ni mensajes. ¿Por qué razón? Me pregunté si había dicho o hecho algo que la molestara. ¿Era por eso que me estaba evitando? Lo único que sabía era que algo no se sentía bien, así que ayer, después del trabajo, empaqué mis cosas y me dirigí hacia allá. O la atrapaba en la movida o me daría cuenta de que todo era un malentendido loco. Esperaba que fuera lo segundo. Durante todo el camino, por mucho que lo negara, el ambiente se sentía inquietante. Normalmente, me encanta manejar por los caminos rurales en otoño. El encanto del otoño se desvaneció rápido cuando los árboles desnudos empezaron a parecer manos esqueléticas, retorciéndose y brotando de la tierra. Una voz persistente me decía todas las cosas horribles que no quería escuchar, y mi corazón empezó a latir con un ritmo terrible. La vieja casa de campo apareció a la vista, la grava crujiendo bajo las llantas mientras entraba a la propiedad. El buzón estaba desgastado, pero aún conservaba el nombre de la familia, tallado por mi padre. Él era un hombre de Temple. Duro como el acero. Fuerte e inteligente, pero también amable y bondadoso. Alguien a quien la gente admiraba. Murió de repente cuando yo era joven, que en paz descanse.
Todos sentimos su ausencia como una patada en el pecho. Sofocante. Nos sentíamos sin rumbo. Sin esperanza. Luego, todos en nuestra familia empezaron a desaparecer uno por uno. Mis tíos se mudaron, y mis primos también. Mi hermana se casó y se fue al otro lado del mundo. Y mi perro murió poco después. Fue mucho para mí. Mucho para nosotros. Tuvimos que lidiar con todo solos. Madre e hijo. Pero estar juntos nos ayudó a sobrellevar el duelo. Era una buena madre. Lo sigue siendo. Innumerables veces le he pedido que se venga a vivir conmigo. Es lo ideal ya que trabajo en la ciudad, así no tendría que manejar varias horas de ida y vuelta para verla cada semana. Hay espacio más que suficiente y todo lo que pudiera necesitar, pero siempre se niega. Cada vez, sin dudarlo. Pero lo entiendo, esa es su casa, y ahí se quedará por el resto de sus días. La casa proyectaba una silueta inquietante contra el cielo nocturno, sumida en una oscuridad total, lo cual era inusual. Por lo menos, mi madre siempre dejaba encendida la luz del porche. Los escalones crujientes del viejo porche se hundieron y gimieron bajo mi peso mientras subía rápido. Toqué la puerta. Pasaron varios segundos y no hubo movimiento. Ni respuesta. Toqué otra vez, más apurado. En ese punto, decidí que ya era suficiente. Solo sentía enojo. Ya se había pasado de la raya. Pero entonces noté las ventanas. Habían sido tapadas. Desde adentro. Con papel periódico. Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras sacaba las llaves del bolsillo, pensando lo peor. La cerradura giró y la pesada puerta chilló, resonando en el silencio absoluto. Busqué el interruptor y lo encendí, pero la oscuridad permaneció. Esperaba que solo fuera el foco. De pie ahí mismo, me pregunté qué escena terrible había ocurrido y qué estaba por revelarse. Un fuerte golpe me tomó por sorpresa, haciendo eco desde el sótano. Se me erizó la piel y sentí el pulso en mis oídos como olas sordas. Avancé por el pasillo oscuro, destrozado como si una manada de animales hubiera corrido por la casa. La tenue luz del celular vibraba en mis manos temblorosas, no sabía si era por la ansiedad, el miedo o ambos. Pasé por el comedor con platos y vasos rotos, por otro pasillo con cuadros chuecos y retorcidos, luego atravesé unas puertas dobles hacia la cocina. Y ahí estaba. Ahí estaba ella, sentada a la mesa del antecomedor con una vieja lámpara de aceite rodeada de suciedad, encorvada y mirando hacia abajo, a una lata de sopa sin abrir. La habitación estaba pintada con un cálido resplandor naranja y, no sé si fue un truco de la luz, pero se veía 20 años mayor. Tenía el cabello alborotado y descuidado, su piel marcada con más líneas y arrugas más profundas de las que recordaba, y sus ojos estaban apagados. Las circunstancias eran extrañas, por decirlo menos. Yo estaba muerto de preocupación, preguntándome qué le había pasado. Y sin embargo, ahí estaba ella, sentada a la mesa de la cocina en medio de la noche, aparentemente con ganas de un bocadillo nocturno. Ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí al principio, con los ojos bien abiertos y mirando hacia abajo. Siempre hacia abajo. La llamé, incluso le grité, pero no hubo respuesta. Estaba en otro planeta. Le puse la mano en el hombro y la saqué de su trance, lo que hizo que se agitara violentamente, lanzando manotazos y casi cayéndose de la silla. Su mano se aferró a la mía y, cuando me vio, su expresión cambió a la de una niña asustada. Culpable. Le pregunté qué había pasado, soltando un suspiro de alivio al saber que, a simple vista, estaba relativamente bien. Me dedicó una pequeña sonrisa y luego se disculpó por su falta de comunicación. Dijo algo sobre sentirse mal y haber olvidado avisarme. Mentira. Era una mentira total. En mi propia cara. Eso no era propio de ella. ¿Qué me estaba ocultando? Mi mente solo gritaba mentirosa mientras el enojo crecía. Respiré profundo y dejé que la calma volviera. Después de todo, sigue siendo mi madre. Me ofrecía prepararle algo de comer, ya que estaba seguro de que no había probado bocado en lo que parecían días.
Sacudió la cabeza lentamente y me aseguró que estaba bien, pero era claro que estaba tratando de que me fuera. Suspiré, dándome la vuelta para encender las luces, cuando me gritó que me detuviera. No. Chilló. Solo, por favor, detente. Me volví hacia ella con una mirada desconcertada, creyendo finalmente que se había vuelto loca de verdad. Imágenes fugaces pasaron por mi mente de ella en una habitación oscura y acolchada, y de nuestras cenas semanales teniendo una dinámica completamente diferente. Encendí y apagué el interruptor repetidamente y le clavé una mirada dura que mostraba mi verdadera frustración. Ella desvió la vista, derrotada. ¿Qué está pasando, mamá? Pregunté con la misma dosis de compasión y frustración. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué están tapadas las ventanas? ¿Y qué pasa con no contestarme? Te digo una cosa, después de todo esto, más vale que tengas una muy buena explicación. Pum, pum. Ahí estaba otra vez. El golpe. Un traqueteo sordo que aparecía y desaparecía, justo debajo de nosotros. Podía sentir la vibración en mis pies cada vez que sucedía. Los ojos de mi madre se agrandaron y se encogió, subiendo los pies a la silla y envolviéndose sobre sí misma como una niña, con la mirada fija en la puerta que llevaba al sótano. No podía ni hablar. Por un momento me miró con sus ojos castaños llenos de lágrimas antes de apartar la vista rápidamente. Una expresión de vergüenza y culpa inundaba su rostro. Intenté desesperadamente darle sentido a la situación, pero no había explicación para nada de eso. Así que me dirigí hacia el origen de ese sonido enloquecedor. Mis pasos resonaban en la cocina mientras caminaba hacia la puerta del sótano, la acción se sentía eterna y lenta. Había un cerrojo de seguridad firmemente instalado. Era nuevo y estaba puesto de forma tosca. La miré con expresión de duda. Avergonzada, ella se volteó. Entonces el ruido volvió a sonar. Todavía no podía describirlo con exactitud, pero sonaba como un golpeteo suave o un chasquido. Se me erizó el vello de la nuca. Mamá, dije suavemente, como preguntando, ¿qué hiciste? Ella me sostuvo la mirada, sacudiendo la cabeza con una expresión lúgubre y los ojos empañados. Me preguntaba qué demonios estaba pasando. En el momento en que puse la mano en el cerrojo, su voz llenó la habitación como un trueno. «No lo hagas», gritó. El silencio que siguió a su arrebato fue incómodo, acompañado por los golpes y chasquidos periódicos que venían del sótano. «No lo hagas», susurró. «Por favor, no lo hagas». No podía creerlo. Ahí estaba ella, en un estado de obvia incomodidad, mintiéndome, ocultándome algo, guardando secretos, y aún así esperando lástima. El enojo me consumió. Apreté los dientes, arrebaté la lámpara de la mesa, quité el cerrojo y abrí la puerta de par en par. Golpeó contra la pared con un estruendo seco mientras yo daba un paso al frente, recibido por la oscuridad. Un olor fétido a podredumbre me siguió, acompañado de un dulzor empalagoso que me revolvió el estómago. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. La lámpara brillaba débilmente hacia la oscuridad total que esperaba abajo. Con cada escalón, seguía un crujido fuerte, junto con los gritos de mi madre jalándome y suplicándome que no fuera más lejos. Pero no la escuché. ¿Cómo podría? Los golpes y chasquidos se hicieron más fuertes hasta que pisé el frío suelo de concreto, y de repente todo se detuvo. Silencio. Sin embargo, no me alarmé de verdad hasta que la puerta se cerró detrás de mí y el cerrojo se deslizó. La inquietud empezó a consumirme como nunca antes mientras el sudor corría por mi espalda. Pensé en un animal. Tal vez se quedó atrapado y asustó a mi madre hasta la histeria. ¿Quizás un fantasma? Me reí de lo absurdo porque no creo en esas cosas. En ese momento, solo quería terminar con todo el asunto y dejarlo en el pasado. El sótano era un caos de maquinaria, cajas y objetos olvidados amontonados bajo enormes sábanas, junto con un banco de trabajo y herramientas que pertenecieron a mi padre. Agarré un martillo de la pared e instantáneamente me sentí mejor, apretando el mango de madera hasta que mis nudillos quedaron blancos. Había huellas aquí y allá, pero eran demasiado grandes para ser de un animal. De todos modos, no llevaban a ninguna parte.
Después de pasar 20 minutos buscando y no encontrar nada, di una vuelta derrotado y regresé a la escalera. Pum, pum. Clic, clac. Ahí estaba de nuevo, aún más fuerte. Los chasquidos me recordaron a una carta chocando contra los rayos de una bicicleta, como la que tenía de niño. No podía explicarlo ni asociarlo con nada que tuviera sentido, así que continué hacia el ruido. A mis pies había gotas de algo oscuro, tan pequeñas que eran casi imperceptibles. Me acerqué, el mismo olor nauseabundo. Mi estómago se hizo nudo y sentí el ácido subir por mi garganta. Luché contra las ganas de vomitar y me apoyé en una caja, entonces vi las marcas de arrastre encubiertas que llevaban a un pequeño espacio de almacenamiento. La sangre me pulsaba en los oídos y mi visión se nubló. Adentro había varias cajas grandes, una de ellas contenía mis viejos trofeos y cosas de la escuela. Algo en mi interior casi quiso sacar los viejos recuerdos y ponerse nostálgico. Pero fue la caja más apartada, oculta en la esquina, la que captó mi atención. Una mancha oscura la había traspasado, resaltando entre las demás, y las marcas de arrastre se dirigían en esa misma dirección. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que tenía que mirar en esa caja en particular. Estaba llena de chucherías, manteles tejidos y figuritas de porcelana. Pero todo estaba manchado con esa misma sustancia. El olor era repugnante. Me quemaba los senos paranasales, obligándome a contener la respiración mientras el líquido oscuro cubría mis manos y los chasquidos se hacían más fuertes. No sabía qué era, pero estaba cerca, retirando con cuidado las capas una por una. Pum, pum. Clic, clac. Mi corazón golpeaba contra mi pecho en un ritmo frenético, el sudor me nublaba la vista. Debajo de los objetos y los viejos recuerdos había lo que parecía un libro encuadernado en cuero, oscuro y con un brillo satinado. Metí más la mano en la caja, recorriendo las grietas, pliegues y valles del cuero moldeado, mis dedos salieron con hebras de ese aceite fétido. Estaba caliente. Pero cuanto más se revelaba, más pronto me di cuenta de que no era un libro para nada. Era una cara. Un rostro humano distorsionado. Mi cuerpo se tensó y mi entorno se volvió borroso en un instante. Ya ni siquiera registraba el olor de esa cosa. Estaba hipnotizado. La cosa era horrorosa de ver, una expresión de agonía con la boca torcida, abierta, gritando silenciosamente al vacío. Parecía antiguo. Me preguntaba incesantemente por qué y cómo mi madre se había topado con ese objeto tan peculiar. Estaba tan absorto que ya no me preocupaba la posibilidad de que un animal anidara en una caja en el sótano de mi madre. En cambio, no podía dejar de mirar ese rostro inquietante. Seco como cuero viejo y demacrado más allá de toda razón, cubierto por una capa de esa sustancia pútrida. Un rostro humanoide momificado. Me recordó a las cabezas reducidas que se encuentran por el mundo. Pero esta era de tamaño real, y las proporciones estaban muy mal. El golpe que escuché y sentí dio paso a una sacudida fría que recorrió mi cuerpo. Podía sentir los chasquidos vibrando a través de mi mano, pero seguía sin entender con qué estaba lidiando. Así que continué. El detalle era cautivador. Quizás era una talla de algún tipo. Tenía los ojos cerrados, los labios apretados sobre los dientes, la nariz encogida revelando la forma del hueso y el cartílago debajo. ¿Dónde lo encontró mi madre? Me quedé allí minutos mirándolo, imaginando escenarios que llevaron el objeto hasta donde estaba. En medio de toda la fascinación y confusión, me quedé en choque total cuando algo me agarró. Terror absoluto es la manera perfecta de describir cómo me sentí en ese momento. Se me escapó el color de la cara mientras algo me sujetaba en el lugar con un agarre doloroso. No reaccioné físicamente hasta que empezó a jalarme hacia adentro. Ahora me sentía como un animal atrapado, luchando desesperadamente por escapar del peligro. En un momento fugaz, pensé en cortarme el brazo para escapar, aunque no sabía del todo qué estaba pasando. Siguió jalándome hacia abajo hasta que finalmente vi que abría los ojos, a centímetros de mi cara. ¿Por qué demonios había bajado ahí? ¿Por qué estaba siquiera ahí? Ya no quería aceptar nada como realidad. Lo único que quería era largarme de ese sótano.
Con suficiente fuerza, logré liberarme, cayendo hacia atrás y luchando por respirar. Por más que lo intentaba, no podía meter aire a mis pulmones. Me arrastré hacia atrás, la lámpara fuera de mi alcance y de lado, con la llama chisporroteando. La caja empezó a moverse y a sacudirse, pero yo estaba pegado al suelo. No es que no quisiera moverme. No podía. Mi mente me gritaba que corriera, pero mi cuerpo me traicionó. Una forma terrible empezó a emerger. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Ni siquiera en mis pesadillas podría conjurar tal ofensa a Dios. Estaba tan físicamente retorcida y comprimida que tenía que desdoblarse a medida que seguía surgiendo de esa caja manchada, todo mientras emitía ese sonido terrible que se quedará conmigo para siempre. Clic, clac. Recuerdo haber pensado una y otra vez que no podía ser real. ¿De qué manera concebible podría ser real? Era tan absurdo que empecé a reírme. De verdad empecé a reírme incontrolablemente hasta que sentí que me mareaba, con puntos de colores llenando mi visión. La lámpara estaba de lado, la llama apenas encendida y a punto de apagarse. El tenue resplandor iluminaba vagamente la figura, que se retorcía y crujía, volviendo a encajar en su sitio. Se quedó de pie un rato, envuelta en oscuridad. Pero aún podía verla, balanceándose lentamente. 2 puntos de luz reflejados en sus ojos, observándome. Esperando. Mi cuerpo temblaba sin control. Entonces, dio un paso desarticulado hacia arriba y fuera de la caja, poniendo una pierna marchita delante de la otra. La cosa arrastraba los pies, acercándose con las manos extendidas. Mi respiración se entrecortaba. Miraba hacia abajo con ojos blancos y pálidos que se movían febrilmente. Largos mechones de pelo negro cubrían su cuero cabelludo moteado, ondeando mientras contorsionaba y retorcía su cuerpo deforme. No hay palabras que puedan describir con exactitud el horror que sentí. Ninguna sensación podría igualar el terror absoluto. Estaba completamente congelado. Hubo un momento en que pensé que todo había terminado y acepté, incluso esperé, que simplemente acabara. Que me agarrara. Que me levantara y hiciera lo que fuera que pretendía hacer. No sé por qué pensé eso. Tal vez fue obra de la criatura. El rítmico golpe y el chasquido pasaban por mi cuerpo, las vibraciones eran tan fuertes que me castañeteaban los dientes. Había aceptado en ese momento que era el fin. Entonces los gritos de mi madre llenaron el aire. Apareció con el miedo a un lado, golpeando a la cosa con una escoba en la mano y lágrimas en los ojos, chillando como una maníaca. Nunca había visto tal ferocidad en ella. Agarró la lámpara y la puso a mi lado. La luz se hizo más brillante, y solo entonces noté la tela que colgaba de la criatura. Eran restos de ropa y se veían inquietantemente similares al uniforme de la cuidadora. Mientras mi madre seguía golpeando a la criatura, ésta de repente agarró el palo y la jaló hacia ella, hundiendo sus dientes y arrancando un bocado de carne arrugada. Los gritos fueron horribles. Tanto de mi madre como de esa cosa. Lloré mientras me levantaba con un valor recién descubierto y le asestaba una patada certera en el cuerpo, haciéndola retroceder y liberando a mi madre de su agarre. Mi cuerpo se inundó de adrenalina y, sin dudarlo, tomé el martillo y le asesté un golpe tan fuerte que salió volando contra la pared. Pero no importaba cuántas veces le diera, se volvía a levantar. Me volví y encontré a mi madre en el suelo, con una mano en su cara ensangrentada y la otra sosteniendo una caja de cerillos. Apenas pasó un momento antes de que yo encendiera varios, lanzando la creciente bola de fuego sobre el uniforme andrajoso de la criatura que yacía retorcida frente a mí. Estalló en llamas instantáneamente, como si hubiera estado empapada en alcohol, chillando en absoluta agonía mientras estiraba los brazos hacia nosotros, con llamas brotando de sus ojos. El fuego subió y lamió el techo, pero se extinguió rápido. Antes de que me diera cuenta, mi madre y yo estábamos ante un montón de cenizas humeantes, y yo, en total incredulidad. La miré, una mano ensangrentada cubría su rostro mientras las lágrimas rodaban. No sabía qué hacer, suplicó. Me quedé allí mirando cómo mi madre soltaba el secreto que había estado guardando, y dejando que la verdad finalmente calara. Una breve pausa se mantuvo en el aire antes de que todo saliera. La atrapé robando,
dijo al principio, jugueteando con su camisa. Y cuando la confronté, no se lo tomó nada bien. Pensé que tal vez lo negaría y se iría o algo así, pero perdió los estribos por completo. Empezó a gritarme, y luego, su brazo frágil se levantó, apuntando con la mano a lo alto de las escaleras. Observé, y mis ojos finalmente cayeron en la marca que quedó manchada en el concreto. Sacudí la cabeza, incrédulo. Ella me atacó. ¿Qué se supone que debía hacer? Solo me estaba defendiendo. Exclamó, con una repentina ola de ira brotando de la mujer amable que siempre había conocido y amado. Levanté la cabeza, volviéndome hacia mi madre, que tenía la cara entre las manos, sollozando. Señaló con mano temblorosa, reviviendo el momento. Fue como si hubieran succionado todo el aire de la habitación. Estaba toda retorcida y suplicando ayuda, gritando en quién sabe qué idioma, cerró los ojos, intentando encontrar fuerzas para hablar. Y yo simplemente cerré la puerta y apagué las luces. La dejé ahí. Esas palabras calaron hondo. Sentí una vergüenza profunda de la que no podía desprenderme. Me habrían echado la culpa, dijo suavemente. Me habrían culpado, a mí, continuó así, llorando en sus manos, lamentándose con el corazón pesado. De repente, algo cambió en ella y me agarró del brazo con una mirada frenética. Puse algo de música y al principio ayudó. Tragué saliva, sin decir palabra. Iba a decírselo a alguien, de verdad. Pero luego, durante la noche, empecé a escuchar a ella. Las uñas de mi madre se clavaron en mi brazo, apretando más fuerte. Mamá, relájate. Se movía por toda la casa pero nunca se iba, siempre lamentándose. Mi madre hizo una mueca, soltándome el brazo y tapándose los oídos, sacudiendo la cabeza violentamente. Me acerqué a ella, sujetándola fuerte de los hombros en un intento por calmarla, pero no funcionó. Incluso empezó a subir las escaleras de noche, se paraba al otro lado de la puerta de mi cuarto, a rasguñar. Rasguñaba la puerta. No me dejaba en paz. Mi madre estaba histérica, gritando y chillando. Su mano cayó y pude ver que la mordida ya no sangraba. Mamá, tienes que calmarte. Se enojó después de que puse el cerrojo, así que cortó la luz. Bajé para revisar el interruptor y la encontré escondida en esa caja. Se asomó a verme y vi en lo que se había convertido. Estaba muerta. Estaba muerta, por el amor de Dios. Dejó de moverse por completo. Pero las lágrimas seguían cayendo. Hijo, comenzó, suplicando con toda la esperanza del mundo. ¿Por qué está pasando esto? Sus palabras me golpearon con una fuerza repentina, una profunda tristeza se apoderó de mí. Lo que acabábamos de vivir parecía una película de terror. Un conjunto de reglas que no se supone que tengan base en la realidad. Este tipo de cosas no deberían pasar. No quería creer nada, ni una palabra. Pero ahora sé la verdad. Ella volvió su atención hacia mí, sosteniendo mi rostro con sus manos frías y temblorosas. Nos quedamos allí sentados un rato, sin decir palabra. Pero cuando decidí levantarme, ella se movió conmigo, agarrada de mis brazos. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras nos poníamos de pie y subíamos de nuevo las escaleras con la lámpara en mano. Los escalones se hundían y crujían, largos lamentos que contrastaban con el resto de la casa en silencio. Una sensación extraña acosó mis sentidos e instintivamente lancé varias miradas por encima del hombro, por un miedo profundo de que la criatura siguiera viva. Pero no había nada detrás de mí. Mientras estaba en el umbral, mirando hacia esa escena terrible, le di vueltas a la idea de qué era esa cosa y a dónde pertenecía. Me pregunté si ya estaría descansando, sin la maldición de vivir una vida de tormento. O si tal vez alguna parte de ella todavía acecha, esperando otra oportunidad. Ella me miraba con ojos suplicantes, encontrando el valor para mantenerse entera mientras yo le daba un beso en la frente y cerraba lentamente la puerta, deslizando el cerrojo en su lugar. Me volví y le di una breve sonrisa, los eventos del día pesaban mucho sobre mí. Ya no estaba enojado, solo me alegraba de que ella estuviera bien. Mañana nos preocuparíamos por todo. Un nuevo comienzo.
Después de que la aseé y la acosté, fui directo a mi cuarto y me quedé despierto toda la noche. Estaba agotado y, cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, los rasguños en la puerta empezaban. Pero cada vez que revisaba afuera, no había nadie, y mi madre dormía profundamente. Esta mañana la encontré en el sótano, tarareando canciones de mi infancia. No se ha movido mucho de ahí, pero por lo demás está bien. Todavía se ve igual. Me sonríe de la forma que recuerdo. Incluso su herida ya ha empezado a sanar bien, lo que me da confianza de que todo estará bien. Tiene que estarlo. Aunque no tiene mucho apetito. Ni sed, para el caso. Pero está bien, saldremos de esto. Juntos. Solo es un pequeño contratiempo. Después de todo, sigue siendo mi madre. En todos nuestros años, nunca me he perdido una cena familiar. Ni una sola. Y no pretendo hacerlo. El único problema ahora es que no tengo idea de qué le gusta comer.